Compañeros profesores del Magisterio de Colombia, soy Edgardo Remicio, presidente del Sindicato de Profesores Provisionales, representando a en la mesa de negociación de profesores provisionales de Oprocol. Estamos el día de hoy entrevistando al Comisionado Nacional del Servicio Civil, el doctor Edwin Arturo Ruiz, quien es el encargado de realizar el próximo concurso docente de ingreso. Profesor, muy bien, muchas gracias. Bienvenido a este despacho. Comisionado, a nivel nacional se han generado muchas inquietudes en torno al próximo concurso. Ya conocemos las cifras de cuántas plazas se van a ofertar, conocemos las etapas en que se encuentra, pero los magisterios de Colombia tienen otras inquietudes más profundas que nos gustaría saberla, como Claro. por ejemplo, ¿en qué estado se encuentra en la fase de planeación, que usted ya nos anunció que había iniciado la fase de planeación del próximo concurso de ingreso? ¿En qué Ujú. fase se encuentra? ¿Qué acuerdos o qué avances se ha tenido con el Ministerio Nacional de Educación frente al próximo concurso de ingreso docente? Bueno, nuevamente un saludo para todos los profesores y todas las profesoras de Colombia. En efecto, desde la Comisión Nacional del Servicio Civil, como ustedes conocen, tenemos la competencia de administrar y vigilar el sistema especial de carrera docente. Es un tema muy importante porque muchos nos dicen, bueno, ¿y la comisión por qué se mete en un proceso de selección que no es del sistema general de carrera? Es importante tener en cuenta que por interpretación de la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Servicio Civil es competente para administrar y vigilar el sistema especial de carrera docente. Es un sistema de régimen especial, ¿de acuerdo? Y también es importante para dar un contexto que dentro de la comisión, dentro de la estructura, hay un reparto de las entidades y de los sistemas de carrera. En este despacho que actualmente estoy liderando, que es el despacho número 3, pues reside la competencia del sistema especial de carrera docente. Por lo tanto, me asiste la obligación y me asiste, digamos, la responsabilidad de adelantar el proceso de planeación de un nuevo proceso de selección de ingreso a carrera docente. ¿En qué estamos en este momento, profesor? Hemos avanzado bastante. Yo estoy cumpliendo en este momento un año, digamos, en el despacho, y en este año hemos podido avanzar en recopilar las vacantes del Sistema Especial de Carrera Docente. Vamos por el orden de 13.500 vacantes reportadas en nuestro sistema SIMO, lo que se consolida como el piso, digamos, de la oferta pública de empleos de carrera, en este caso especial docente, y por supuesto que es un volumen de vacantes que está llamado a ampliarse en la medida que tenemos conocimiento que el Ministerio de Educación Nacional, el Gobierno Nacional, hizo un esfuerzo importante en la formalización de plazas docentes, y en la medida que se formalizan, pues hacen parte de las plazas que son susceptibles de ser provistas a través de proceso de selección. Eso es un tema, digamos, de orden constitucional, los docentes lo conocen. ¿Y por qué lo estamos haciendo en este momento? También hemos recibido muchos reparos y muchas preguntas de por qué la comisión está haciendo un proceso, por qué tan rápido. Por dos cosas fundamentalmente. Uno, porque hay un imperativo legal, el estatuto docente así lo obliga y es una vez las listas de elegibles se encuentren vencidas, tenemos 4 meses para lanzar la nueva convocatoria a un sistema, digamos, a un proceso de selección de ingreso. Y lo segundo es que para eso existe la comisión. La comisión no tiene otra razón de ser en el Estado colombiano que proteger y ser el guardián del mérito para acceder a los empleos públicos de los sistemas que administra y vigila. Por lo tanto, pues es el quehacer de nosotros. Nosotros no estaríamos acá, no sería yo comisionado, no tendría un equipo de trabajo si no tuviésemos vacantes que proveer y trabajo para hacer cumplir, digamos, el artículo 125 constitucional. Comisionado, ¿en qué etapa se encuentra en planeación hoy? ¿Cierto? Así Sí. nos ha anunciado usted. Ya se ha sentado con el ministerio. ¿Qué acuerdos han hecho? ¿Qué avances se ha tenido en cuanto a las mesas de trabajo que se han realizado en la etapa de planeación? ¿Qué se ha avanzado para el próximo concurso? Bueno, esa pregunta también me obliga, digamos, a señalar que la Comisión Nacional del Servicio Civil es autónoma en administrar y vigilar la carrera. Nosotros, por supuesto, que aunamos esfuerzos con el Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional, por ejemplo, es el que nos provee a nosotros un insumo muy importante para el proceso de selección, que es el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, que distinto al régimen de carrera general, cada una de las entidades tiene un manual. En este caso hay un manual genérico desde el Ministerio para todo el sistema de carrera docente. Por lo tanto, pues hemos tenido ya algunas mesas de trabajo con el ministerio, pero es muy importante, profesores, profesoras, que sepan que la comisión no actúa con anuencia del ministerio, actuamos en colaboración armónica
y que la Comisión Nacional del Servicio Civil es un órgano autónomo e independiente que, digamos, va adelante con el proceso de selección, ¿de acuerdo? En este orden de ideas, pues por supuesto que hemos oficiado ya al ministerio, hemos tenido algunas reuniones, hemos tenido eventos incluso en los que nos han llamado a participar como Comisión Nacional del Servicio Civil, en donde se han discutido cuáles serían los ajustes que se deberían hacer en la normativa vigente para tener un proceso de selección que ataque las debilidades que quizás tuvo el proceso de selección anterior y cuyas listas de elegibles se están venciendo justo en estos meses. Esto tiene que ver, por supuesto, con introducir, por ejemplo, modificaciones al decreto 1075 relacionadas con el orden de las etapas dentro del proceso de selección. Hemos discutido profundamente a través de lo que llevamos, digamos, en este año, la inclusión de un criterio de arraigo para la evaluación en la prueba de valoración de antecedentes. He discutido, hay detractores frente al tema, yo creo, pero creo que hay más adeptos que detractores frente a la figura del arraigo, y hay muchas, digamos, iniciativas por parte de los docentes, de las docentes que han sido evaluados en mesas de trabajo con el ministerio, donde se incluye, por ejemplo, el enfoque de las pruebas, es un tema muy importante. El enfoque para evaluar capacidades, habilidades, competencias pedagógicas en los aspirantes es un tema que sin duda tiene que estar presente en el próximo proceso de selección, y ese es un tema, digamos, que hemos evaluado profundamente. Coincidimos con el ministerio hasta las mesas que hemos llevado. Sí, esto nos lleva a profundizar un poco más la pregunta. Usted sugiere que se han sentado ya a charlar sobre la modificación del manual de funciones. Esta modificación va orientada hacia ampliar las carreras o los profesionales para incluirlas en el manual o para reducir la cantidad de perfiles que hay allí. Mire, siempre que le hacen esta pregunta a alguien de la Comisión sobre Manuales de Funciones, me doy por obligado a dejar sentado que la Comisión Nacional no es competente en materia de manuales de funciones, ¿de acuerdo? Competente es el Ministerio, como ya lo mencioné, y el Departamento Administrativo de la Función Pública, quien es que, digamos, desarrolla y ejecuta la política pública en materia de empleo público en Colombia. No obstante eso, pues la Comisión es usuaria de los manuales de funciones. Un manual de funciones que tenga debilidades repercute, digamos, en litigiosidad en el desarrollo de un proceso de selección. ¿Qué hemos advertido de la actual resolución 3842, que es la que contiene, digamos, los manuales de funciones para el Sistema Especial de Carrera Docente? Hemos advertido que a raíz también de algunas solicitudes que nos han hecho algunos ciudadanos, incluso facultades que no tienen incorporado, por ejemplo, un pregrado en pedagogía que brindan universidades públicas en Colombia. Sería un despropósito que personas que se forman en pregrado en pedagogía en universidades públicas, debo decirlo, la Universidad de Antioquia, la Universidad Pedagógica Nacional, no se incluya, digamos, esta profesión dentro de los manuales de funciones. ¿Esto en qué repercute? Pues que un profesional que se ha formado en pedagogía, pues no podría acceder al sistema de carrera docente porque no cumpliría los requisitos mínimos. También hemos estado, digamos, expuestos y hemos dado cumplimiento a exhortos de altas cortes en donde nos han señalado un momento el ejercicio el ejercicio de la función docente en Colombia no debe estar circunscrito únicamente a los licenciados o a los profesionales en licenciaturas, sino que profesionales de otras áreas pueden ser docentes también en Colombia. Entonces, allí se han incluido algunas profesiones que es muy importante, digamos, que se mantengan en el manual de funciones. Nosotros lo que le hemos pedido al ministerio es evaluar la posibilidad, repito, ellos toman la decisión de, sobre todo, estas profesiones que son nuevas y que en todo caso ya tienen egresados, incluirlas dentro de los núcleos básicos de conocimiento y profesiones académicas que están en los manuales de funciones para que no vayamos a tener procesos de litigiosidad. Fíjense que ya hay un precedente importante, y es que grupos de ciudadanos organizados, y qué bueno porque la comisión saluda eso, por lo menos este despacho saluda eso, ya han promovido acciones populares en otros procesos de selección de otros sistemas de carrera cuando notan que los manuales de funciones no incluyen disciplinas que son naturales del ejercicio de la función que se va a realizar y que las ofrecen incluso pues, el mismo sistema público educativo en Colombia. Modificación de manuales de funciones, pero con la recomendación de que se incluyan. Va a ser de ampliación De e ampliación. inclusión. Sí, Magnífico, ujú. comisionado. Comisionado, otra de las inquietudes que tenemos también es sobre el enfoque que se va a realizar para la prueba escrita. ¿Qué ha pensado la comisión en cuanto a la presentación de la prueba escrita y cómo va a ser la recomendación o la práctica de la próxima prueba escrita? ¿Cuál va a ser ese enfoque?
El enfoque va a ser eminentemente de evaluación de competencias. Mire. Las pruebas dentro de un proceso de selección tienen que cumplir con un criterio que se llama validez predictiva. ¿Qué quiere decir esto de validez predictiva? Básicamente que una persona que le vaya bien en cualquier tipo de prueba que apliquemos, de alguna manera se pueda predecir que esa persona va a ser pues un buen servidor público, en el caso de los docentes que va a ser un buen docente o una buena docente, pues en el ejercicio de su función. Que no pase lo que hemos encontrado en el sistema docente y en el sistema general de carrera administrativa, que seleccionamos personas que tienen muy buenos puntajes en pruebas, pero que no terminan siendo buenos servidores públicos. Y ese criterio de validez predictiva tiene que ver con identificar muy bien las áreas de competencias que se van a evaluar. Yo les quiero adelantar que este proceso de selección que estamos en planeación, y en eso sí hemos avanzado bastante en discusiones con los equipos de psicometría de la comisión, se va a enfocar fundamentalmente en la evaluación de competencias pedagógicas. Transmitir conocimiento, por supuesto, el uso de mediaciones pedagógicas, todo lo que ustedes conocen. No voy a entrar, digamos, en un tema en el cual no soy experto, pero tiene que ver mucho con el tema del ejercicio de la profesión docente en un contexto como el colombiano, que es distinto, digamos, a otros contextos que ya conocemos. No vamos a entrar en generalidades allí o en sesgos, sino en un contexto colombiano. Y por ejemplo, les puedo adelantar que la prueba escrita va a evaluar algo que es muy importante y es el contexto territorial. Nosotros tenemos los empleos situados. ¿Situados en qué? En secretarías de educación. No sabemos, porque ustedes saben muy bien que después de que se hace el proceso de selección hay un sistema, digamos, de asignación de las ubicaciones geográficas en donde se van a desempeñar los docentes, pero por lo menos tenemos delimitado un contexto que es la Secretaría de Educación, y las Secretarías de Educación están circunscritas pues a regiones o territorios del país que tienen un contexto particular. La prueba va a incluir contexto territorial, el contexto territorial que tiene que ver con entornos comunitarios, con el contexto socioeconómico o con las condiciones educativas propias, digamos, del sector en donde va a ejercer el docente. Para que no suceda eventualmente, que eso tiene también que ver con el arraigo, que llega un docente a ejercer funciones y no conoce el contexto en donde va a ejercer funciones, por lo tanto se frustra y por lo tanto, digamos, no impacta positivamente pues el fin de la educación pública en Colombia. Gracias por este adelanto, por ese spoiler que nos acaba de dar sobre las Sí. pruebas. Sin embargo, también hay una inquietud sobre qué se va a realizar primero, la prueba escrita y luego la revisión de antecedentes, o la revisión de antecedentes para que se habilite para la prueba escrita. ¿Cuál va a ser el criterio y cómo se va a tener en cuenta o cómo se va a decidir eso? Bueno, pues en este momento puedo hablar sobre lo que la norma me obliga. El decreto 1075 me establece un orden, una secuencia para hacer el proceso de selección. Fíjese que en el proceso de selección docente actualmente hay una etapa que es distinta al sistema general de carrera, y es que primero se llaman a las personas a una prueba escrita eliminatoria. Eso es lo que está vigente. Hasta el momento, profesores, lo cierto es que está primero la prueba escrita, y la prueba escrita es de carácter eliminatorio. Eso nos da un filtro para que la siguiente etapa sea la verificación de cumplimiento de requisitos mínimos, la prueba de valoración de antecedentes, entrevista, y para algunos casos, que son los docentes no licenciados, yo diría no pedagogos también, voy a pedirle al ministerio, digamos, que incluya a los pedagogos de acuerdo a lo que les mencioné anteriormente, los cursos o el posgrado digamos, en funciones o en competencias pedagógicas, pues es un posgrado que se puede acreditar incluso antes de la inscripción en el escalafón docente. ¿Sí? Magnífico, sí, esta era una inquietud que tendríamos mucho, Sí. pero también acabamos de hablar que dentro de las propuestas que se ha llevado a la mesa de planeación con el ministerio, se ha tocado, y usted lo mencionó, el arraigo. ¿Cuáles van a ser esas características y la tipificación o los elementos de evaluación del arraigo? Partiendo también que hoy la plataforma Simo no se encuentra Ujú. ningún tipo de ítem donde podamos cargar lo que es el tema del arraigo. Hoy no tenemos en el Simo habilitado en la plataforma, y tampoco sabemos cuáles son los ítems o los documentos que tendríamos que subir para acreditar el arraigo. ¿Qué se Sí. va a hacer en ese sentido? Porque tanto el ministerio como la comisión, como en las mesas de negociaciones que hemos tenido con los sindicatos, filiales y las concertaciones con los provisionales, se ha visto con muy buenos ojos el tema del arraigo. Pero, ¿cómo va a funcionar el arraigo? Primero es mencionar que eh, esto es como en el proceso de paz, nada está decidido hasta que tengamos un acuerdo de convocatoria, que define las reglas, y ese acuerdo de convocatoria, pues como lo he mencionado en múltiples espacios,
se espera que para la próxima vigencia lo tengamos. Por ahora, digamos que estamos explorando el criterio de arraigo como diferencial. Y cuando hablo de enfoque diferencial, es que es un criterio de arraigo que operaría para algunas regiones del país. No sería un criterio que operara, digamos, para todas las secretarías de educación. Hay secretarías de educación y nosotros tenemos ya datos sobre eso, en donde la tasa de reemplazo de los docentes, pues, y digamos, de docentes que no superan el periodo de prueba o que solicitan movimientos en la planta sin superar el periodo de prueba es altísimo y tiene que ver, pues, con lo que conocemos, digamos, de el contexto, digamos, de violencia incluso que hay en Colombia y de realidades, digamos, sociales que hay en el territorio. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es identificar esos espacios, esas secretarías en donde va a funcionar el criterio de arraigo, que no van a ser los mismos mapas de PD, definitivamente, eso ha cambiado incluso desde el proceso, digamos, de negociación. Nos toca volver a revisar ese tema. Identificados cuáles van a ser los espacios geográficos que van a incluir el criterio de arraigo, pues lo que hemos explorado, justamente alimentado mucho de las propuestas de los docentes en algunas mesas de trabajo que hemos podido tener, se explora, por ejemplo, el nacimiento, el arraigo a través de la acreditación del nacimiento en el territorio. Ese es un tema muy importante, entonces una persona acredita que nació en el territorio y que tiene arraigo, que la comunidad lo reconoce como una persona del territorio, digamos, ese es un tema que se va a valorar importante en valoración de antecedentes. Recuerden que no es un requisito mínimo estar allí. El otro tema es el ejercicio de la población docente en los territorios. ¿En cuáles territorios? En los que ya mencioné, en donde va a funcionar, que todavía no los tenemos definidos. Escuchamos propuestas incluso para poder definir esa matriz de territorios en donde va a funcionar el criterio del arraigo. Y tiene que ver con eso, con el ejercicio de la profesión docente. O sea, no nací en el territorio, llegué en algún momento, fui foráneo en el territorio, pero llevo 5 años viviendo en el territorio, conozco el contexto, incluso tengo experiencia relacionada en el territorio, educando niños, niñas, adolescentes en el territorio. Eso tiene, digamos, un puntaje, digamos, importante y una valoración diferencial importante dentro del proceso de selección. Y la Esos son los formación. dos criterios. ¿Y la formación? Y la ¿No? formación Dentro de los territorios, que haya sido formado en universidades en los territorios. ¿Eso en algún E- caso Es, se discutió? esa la tenemos, digamos, como una de las propuestas allí, pero digamos, como le mencionaba, profesor, no hemos definido aún, digamos, cuáles van a ser esos criterios. Tenemos ahí, digamos, mm, propuestas que en su momento, cuando estén decantadas, estén discutidas con el ministerio, nos toca discutirlas con el ministerio. Fíjense que ustedes en el sistema de provisión de plazas docentes a través de la figura de la provisionalidad, eh, esa figura existe allí, la del arraigo, no nos estamos inventando el tema del arraigo, eso ha funcionado y lo que nos han dicho es que ha funcionado bien en el sistema, digamos, de provisión de vacantes a través de provisionales. Entonces, la educación en el territorio también puede ser, digamos, uno de esos diferenciales. Lo importante es definir, repito, en cuáles territorios va a aplicar y definir finalmente cuáles son los criterios. Lo que sí tenemos claro es que va a ser en la prueba de valoración de antecedentes, es decir, no es un criterio eliminatorio, sino que va a ser un criterio que marque diferenciales para los listados de elegibles finales. Y con relación a la pregunta que me hacía al principio, y es, SIMO no está dispuesto en este momento con una pestaña para esto. En efecto, sabemos que nos toca hacer desarrollos adicionales en el sistema SIMO. Actualmente hay una pestaña en donde se cargan documentos adicionales, digamos, desde el punto de vista operativo estaría resuelto de esa manera, pero lo cierto es que en la etapa de planeación, y estamos en etapa de planeación, se van a tener que hacer ajustes en los aplicativos para que sean más accesibles también, incluso para temas de discapacidad. Les quiero informar que ya tenemos circulares al interior de la comisión y normativa que nos obliga a aplicar ajustes razonables dentro del proceso de selección y también que obliga a las secretarías de educación a hacer ajustes razonables en el ejercicio de la profesión docente para personas con discapacidad que cumplan con los requisitos y que en algún momento lleguen a ser nombrados en periodo de prueba. La siguiente inquietud ha generado mucha controversia tanto en las mesas como en las reuniones que hemos tenido con los provisionales y es sobre ¿se va a tener algún trato diferencial? ¿Se van a proteger esas plazas de los profesores provisionales que hoy tienen cualquier estado de estabilidad laboral reforzado, llamada retén social? Esas plazas que hoy están siendo ocupadas por profesores provisionales con ciertos tipos de protección relativa, ¿van a tener algún tipo de protección? ¿No van a ser ofertadas? ¿O qué trato se le va a dar a ese tipo de plazas? Bueno, es muy importante la pregunta que me hace el profesor porque me obliga, digamos, a una respuesta que puede ser impopular, pero debo
responder de esta manera. Los empleos de carrera especial, y también aplica para los demás sistemas de carrera, que no están provistos con una persona con derechos de carrera independientemente de su tipo de provisión, independientemente de las calidades de la persona que ocupe el empleo, deben ser reportadas a la Comisión Nacional a través del sistema SIMO. Y la Comisión tiene la obligación de ofertarlas. ¿A quiénes? Pues a la ciudadanía que está interesada en acceder a esos empleos. Frente a este tema, que es la oferta de empleos de carrera especial, en este caso de carrera docente, no hay diferenciales frente a este tema. O sea, que una persona en condición de prepensionado o en condición de discapacidad o cualquier fuero, digamos, de estabilidad que ha sido reconocido por las altas cortes, no puede aducir esa condición para no reportar el empleo. El empleo se reporta, se debe reportar, porque lo que también nos han dicho las altas cortes es que por encima de cualquier fuero de estabilidad está el mérito como un principio, digamos, que se erige en Colombia y que soporta el Estado Social de Derecho en Colombia. Eso lo ha dicho la Corte Constitucional en múltiples sentencias. Que sí es importante que sepan los docentes, digamos, que gozan de algún fuero de estabilidad, y es que las secretarías de educación deben adelantar acciones afirmativas al momento de hacer los usos de listas de elegibles. Eso sucede en las secretarías de educación o en cualquier otra entidad, porque hay, digamos, normativa que en ese momento lo que obliga es a proteger, por supuesto, al elegible, tiene el primer derecho, debe llegar a desempeñar el empleo, pero la persona que lo está desempeñando y tiene algún fuero de estabilidad, se le debe siempre buscar una alternativa. Y eso debe buscar la alternativa, pues es incluso probado. Eso no es que la entidad diga, no, no encontré, entonces hasta Motivado, luego, hasta luego. motivado en la Motivado, resolución. claro, debe motivarse de que se hizo el esfuerzo de buscar alternativas dentro de la misma secretaría, en otras plazas docentes, ir moviendo a las personas para no, digamos, desprotegerlas. Pero siempre prima el mérito y siempre prima las listas de elegibles. Definitivamente, las plazas provisionales, sin importar la condición que tenga, van a ser ofertadas. Así es. Ok. Comisionado, en los anteriores concursos se presentaron diversas situaciones que generaron cualquier tipo de incomodidad. Por ejemplo, cuando se hacían las reclamaciones luego de presentadas las pruebas escritas, nos encontrábamos con que la entidad operadora que realizaba la respuesta de este tipo de reclamaciones no tenía en cuenta el caso puntual y concreto que le estaba relatando el aspirante, sino que tenían modelos establecidos y simplemente reemplazaban nombre y se respondía. ¿Qué estrategias, qué mecanismo desde esta comisión se va a tener para que no vuelva a ocurrir eso, sino que según caso concreto, porque usted sabe que una respuesta no dada de fondo podría llegar a niveles de acciones constitucionales que al final les va a tocar dar una Sí. respuesta de fondo? ¿Qué estrategias va a hacer el comisionado o esta dependencia de la comisión para que eso no vuelva a ocurrir? Bueno, ese es un tema, debo decirlo, ese es un tema, digamos, que en efecto existe, que la comisión, por lo menos este despacho, reconoce que existe y es una debilidad en los operadores de procesos de selección frente a la respuesta a reclamaciones. Y ahí hay un tema que yo siempre he llamado es la ley del menor esfuerzo, en algunos casos son respuestas masivas que no responden a una reclamación de fondo. Yo soy enemigo, digamos, desde el punto de vista, digamos, de lo que cuenta o lo que tiene que ver con este despacho. Se han dado instrucciones precisas, digamos, a los operadores, a los asesores de procesos de selección, que son los supervisores de esos contratos, a revisar muy bien cuál es la calidad de las respuestas que estamos dando, no solo en el sistema de carrera docente, en los diferentes procesos de selección que estamos llevando. ¿Qué hemos hecho para eso? Hemos diseñado estrategias de muestreo estadístico para revisar siempre la calidad de las reclamaciones, las reclamaciones que no cumplen con unos estándares de las respuestas a reclamaciones que no cumplen con estándares de calidad siempre se le devuelven al operador y se obliga al operador a revisar la muestra completa, es decir, si hay una analista que, por ejemplo, a describir un ejemplo, se encuentra que es sistemático que un analista, recuerden que les dije que el BRM lo hacen personas, analistas, un analista incurre Comisionado, ¿qué es sistemáticamente error. BRM para BRM, todos? verificación de requisitos mínimos. Ok. BRM es la verificación de cumplimiento de requisitos mínimos, que no es una prueba, sino que es una condición, digamos, que se debe cumplir a lo largo de todo el proceso. Esa verificación de documentos, por ejemplo, que la persona que está participando sea un ciudadano o ciudadana colombiano o colombiana, que es importante. La Constitución nos dice que los empleos públicos deben ser ejercidos por connacionales únicamente, que es una particularidad del empleo público en Colombia.
Eso se revisa y eso lo revisan personas, eso todavía no lo hace la inteligencia artificial Ujú. ni está automatizado. Y si encontramos que hay una tasa de error recurrente en un analista, obligamos al operador a revisar todo lo que hizo el analista y apartar el analista, digamos, de futuras revisiones. Estamos haciendo eso, hacemos procesos de auditoría en el mismo operador, se contrata, es importante que ustedes conozcan que cuando se contrata un operador, eso es un contrato público, median unos términos de referencia, unos estudios previos, unos requerimientos que le hace la comisión a la universidad que opera el proceso de selección y dentro de esos requerimientos hay la necesidad de que se contraten auditores de esas respuestas. Pero no nos quedamos allí, fíjate que nosotros hacemos algo que llamamos auditoría de segundo nivel o de segundo piso y es que aquí, y debo decirlo, todos los equipos de convocatoria llegan en el momento de ver las reclamaciones y las revisamos y cuando no cumplen las condiciones de calidad, incluso las regresamos y si nos toca decirle a la ciudadanía que no las vamos a publicar cuando habíamos dicho que las íbamos a publicar, eso nos ha pasado, es que decimos la próxima semana publicamos respuestas a reclamaciones. Si vemos que la calidad no es, movemos la fecha, nos toca ponernos, digamos, pálidos con los, escúcheme por favor el coloquialismo, con las personas que están esperando, pero si no vemos respuestas, nos negamos, digamos, a publicarlas hasta que no estemos seguros que hay un criterio, digamos, de calidad y de respuestas de fondo. En lo particular, yo estoy muy comprometido con que las respuestas sean de fondo. Ok, comisionado, concurso de ingreso, no de ascenso. Se va a permitir que los docentes que hoy ya están vinculados a la planta se presenten al concurso para lograr ascensos o para lograr traslados, o va a haber algún tipo de restricción sobre los docentes que ya hoy se encuentran vinculados con derechos de carrera y solamente se va a permitir a aquellos que no estén vinculados. ¿Va a ser un concurso solo de ingreso o se va a permitir también que los ciudadanos que se encuentran hoy en carrera se presenten a esos concursos? Miren, actualmente no existe una restricción para que una persona que ya esté en ejercicio de la función docente con derechos de carrera quiera a través pues, del proceso de selección de ingreso tener movilidad. Eso, digamos, no está restringido y no sería dado restringirlo, porque, digamos, una de las particularidades de los procesos de selección de ingreso es la universalidad, ¿de acuerdo? Y cualquier persona que cumpla los requisitos, obviamente, que sean Y colombianos y que cumpla los libre requisitos. comparecencia. Sí, es libre concurrencia y, digamos, de universalidad, pueden participar. ¿Qué hemos dicho nosotros? Pues que ese no es el mecanismo idóneo para provocar movimientos horizontales, digamos, en plantas, pero pues es un mecanismo legítimo también, porque pues finalmente lo que hay es mérito y para que logre, digamos, el movimiento horizontal, un docente que quiera quizás moverse de una secretaría a otra, que para eso existe una situación administrativa que son los traslados y no el proceso de selección lo puede hacer, pero pues lo cierto es que a través de procesos de selección también se logra hacer eso y pues no existe y hemos revisado como cómo se podría restringir esa figura y realmente creo que es inconstitucional restringirlo. ¿Algún mensaje adicional para el magisterio colombiano que está muy atento al próximo concurso que se va a realizar? Por supuesto, digamos, inicio por saludar al magisterio, a los profesores, a las profesoras. Siempre que hemos podido compartir, les he dicho que yo soy fruto de la educación pública, que valoro profundamente y me siento muy orgulloso de que este despacho pueda liderar este proceso de selección, que estamos muy comprometidos con que este proceso de selección cumpla con las expectativas no solo de los docentes provisionales, que son muy importantes incluso también en este proceso, de todos los colombianos, digamos, que quieren acceder al empleo público a través del ejercicio de la profesión docente en Colombia. Saludarlos, saludarlas, decirles que estamos trabajando mancomunadamente con el ministerio, que el proceso de selección va, es importante. He escuchado algunos rumores frente al tema de que en un año electoral, como es el próximo año, seguramente la comisión no va a seguir, digamos, esforzándose por hacer un proceso de selección. Decirles que la comisión es un órgano que está aislado de las ramas del poder público, que para nosotros no es óbice para continuar o no continuar un proceso de selección que el próximo año sea electoral o político, sino que nosotros cumplimos las normas de carrera y que respecto al sistema de carrera docente, como lo mencioné anteriormente, nos asiste una obligación de iniciar la convocatoria el próximo año. Que lo vamos a hacer, que vamos a hacerlo con el concurso de ustedes, ya las hemos escuchado y que vamos a propiciar más espacios en Bogotá y también en las regiones cuando hemos visitado para poder conversar con ustedes
y lograr, digamos, que se cumplan las expectativas, pues, de todos y todas, y sobre todo, digamos, que logremos la provisión efectiva de estas vacantes con el criterio que les mencioné anteriormente, y es validez predictiva. ¿Qué quiere decir eso en términos muy generales? Y los docentes lo conocen muy bien porque aplican eso en la formación de ciudadanos, y es que los docentes, las docentes que seleccionemos tengan vocación de servicio de educación en Colombia. Muchas gracias por su Profesor, tiempo. con Hasta todo luego. gusto. Muchas gracias. Al Magisterio de Colombia, a todos los profesores, acabamos de escuchar todas las posiciones, todos los adelantos que tiene hoy la comisión en torno al próximo concurso, que el comisionado ya ha sido muy puntual decir, va el próximo año, sean las condiciones propicias para que se realicen y ya desde ahora irnos preparando para el próximo concurso, tanto los profesores que aspiran a obtener una plaza permanente y de carrera, como aquellos ciudadanos que también hoy tienen esa expectativa de ingresar a la carrera docente de Colombia. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.